Imagínense a una persona muy importante como un presidente, sea de China, sea de Rusia, sea de Estados Unidos, y que se le pidiera que se quitara su saco, que se quitara su estatus, su importancia, y visitara un lugar donde hay muchos indigentes y se le pidiera que le lavara los pies a los indigentes, que le quitara todo lo sucio, todo el polvo, que llevara su tina con agua, su trapito, una toalla para secarle los pies. ¿Estaría dispuesto este presidente a dejarlo todo y que no le importara que se fuera a ver como se fuera a ver y lo hiciera? También sería difícil pensar que una mujer quisiera ser arrastrada por todo el piso, arrastrada por un hombre, o que tuviera que pelear con un animal salvaje así como un león, o arriesgarse a que la atropellen, ponerse delante de un auto que está por arrancar. ¿Sería lógico? Pero dice la palabra que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Así como Dios tiene amor, misericordia, compasión, también una mujer tiene compasión, tiene amor por sus hijos. Si una hija le fuera a ser arrebatada, a ser secuestrada, estaría dispuesta ella a atravesársele ese carro aunque haya riesgo de que la atropellen. También si un león está a punto de comerse a su hija, yo creo que estaría dispuesto a enfrentarse a ese león y aunque perdiera la vida, a rescatar a su hija. También si una persona estaría por llevarse a su hija secuestrada y ella lo pudiera impedir, se pescaría con todas las fuerzas, aunque fuera arrastrada por ese hombre, por ese centro comercial o donde quiera que ella estuviera, aunque fuera un lugar público. ¿Por qué estaría dispuesta a todo ello? Por causa del amor, porque el amor nos hace hacer cosas por otras personas que amamos, por más difíciles, por más imposibles, aunque no tengamos fuerzas suficientes para hacerlo, aunque no tengamos la valentía o el valor. Esa valentía y ese valor sale por causa del amor. Lo único que haría que un presidente hiciera lo que acabamos de mencionar, que se quitara su saco, que se quitara su traje, que fuera a visitar indigentes y les lavara los pies, solamente lo podría hacer por amor. Pero no sería algo lógico que un presidente dejara toda su comodidad y toda su autoridad y toda su imagen por ir a ayudar a un indigente o a lavarle los pies. Pero tampoco es lógico que Dios, el Todopoderoso, el que creó todas las cosas, con todo su poder, su deidad, su santidad, Él pudiera dejarlo todo y venir como un hombre natural y común que está expuesto al dolor, a la debilidad, y que viniera para ser humillado, para ser escupido, para ser latigado. No es lógico que Dios Padre Todopoderoso le dijera a su Hijo Jesucristo: ve a la tierra, vas a ser como un hombre común, vas a tener tu convicción de que tú eres mi Hijo, de que tú eres Dios, pero tú vas a estar en una condición de hombre. No es lógico que lo hiciera así. ¿Por qué Dios haría eso? Solamente lo haría porque te ama a ti, por su amor, a ti, a mí, al mundo entero, para salvarnos. Hay una ley inquebrantable que dice que la paga del pecado es muerte. Así que cuando hay pecado, alguien tiene que morir. Y para que nosotros no muriéramos a esa muerte espiritual, no solamente la humana, sino la espiritual, apartados de Dios por una eternidad, Dios mismo entregó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y tomar nuestro lugar. Él vino a ocupar el lugar que nos correspondía. Había una ley entre los judíos que decía que podían dejar libre a un preso. Cuando Jesús lo tenían ahí preso, les preguntó a la gente que si querían que dejaran libre a Barrabás o que dejaran libre a Jesús. Esto nos representa cómo Dios tomó nuestro lugar. Porque así como el que merecía morir era Barrabás, porque era alguien malo, alguien que merecía morir, que estaba por un motivo, y sin embargo Jesús tomó su lugar y murió en lugar de que muriera el que debería de morir. Así es el caso con nosotros. Jesús tomó nuestro lugar que nos correspondía morir, y morir eternamente lejos de Dios. Jesús se metió a un terreno peligroso donde le esperaba el odio, de mucha gente, donde lo escupieron, lo latigaron, le hicieron daño, y él sentía el dolor. No por ser Dios no lo sentía, porque estaba en un cuerpo humano y él estaba padeciendo todo ese dolor, y lo hizo por amor. De otra forma no hubiera sido posible
sino es a través de ese amor profundo que Dios nos tiene para que Él se haya animado a venir a tomar nuestro lugar, lo cual no merecemos, y sin embargo Dios lo hace por amor. Jesús estaba angustiado realmente cuando se acercaba el momento en el que Él tenía que morir en la cruz, porque como Dios no puede ver el pecado, porque es muy santo, y Jesús iba a cargar el pecado de todos nosotros, se iba a cortar por un momento la comunión con Dios el Padre, esa intimidad que tenía con Él, esa relación que tenía con Él. Por eso Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Él sabía lo que estaba pasando, pero también lo dijo para que nosotros sepamos lo que Él estaba dispuesto a pasar. Cuando estaba por acercarse ese tiempo, Jesús estaba orando tan intensamente que su sudor era como gotas de sangre, y eso sucede cuando la persona está sometida a un gran estrés, a una gran preocupación. Sabía que se iba a separar del Padre momentáneamente, sabía lo que le esperaba. Llegó a decirle: si es posible que pase de mí esta copa sin que la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Llegó a decir que si había alguna manera de evitar lo que tenía que pasar, que sucediera de otra manera, que se pudiera impedir que Él pasara por esto, que Dios lo hiciera, pero Él estaba dispuesto a obedecer al Padre y dijo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús lo latigaron, era un látigo que tenía en las puntas pedazos de huesos y pedazos de metal cortantes, que al momento de que le lanzaban el latigazo le traían también pedazos de carne donde rasgaban tejido muscular, y todo eso era muy doloroso y quedaba la herida expuesta. Cuando lo clavaron en la cruz y lo levantaron, sintió el dolor al momento de levantar la cruz y estar colgado de las manos todo su cuerpo, y sus pies también clavados. Tenía que sostenerse con sus pies, con sus piernas, para poder evitar también que se desgarraran sus manos. Y al estar tratando de tenerse con las piernas, las tenía flexionadas. Es como estar haciendo una sentadilla suspendida por mucho tiempo, hasta que ya no aguantara y aflojara las piernas y todo el peso se viniera sobre sus manos. Y también sus pulmones estaban colapsados, no podía respirar bien. Sufrió demasiado Jesús ahí en la cruz, y Él tenía la opción de bajarse y decir: ¿sabes qué, Padre? Hasta aquí llego, no quiero continuar. Pero cada vez que Él pensaba, o si llegó a pensar en eso, Él pensó en ti y en mí. Él pensó en lo que podría sucedernos si Él no hacía ese sacrificio de amor. Así que se quedó hasta el final, lo terminó, murió por nosotros y resucitó. Y eso que hizo Jesús fue para darnos salvación. Y ahora a nosotros nos resta obedecerle, seguirle, aceptar ese sacrificio para nuestras vidas, reconocerlo, saber que Él lo hizo por nosotros, agradecerle, arrepentirnos de nuestros pecados, buscarle, cambiar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vivir, no estar interesados por nosotros mismos solamente como el ejemplo de los presidentes que le decía, sino que debemos también nosotros dejar nuestros propios intereses, los intereses de nuestra carne, de nuestro cuerpo, todo egoísmo, toda falta de perdón, todo rencor, todo resentimiento, y buscar andar en el amor que Dios nos da. Busquémoslo en su palabra, conozcamos más de Jesús y Él nos enseñará a cómo vivir de acuerdo a su voluntad. Entreguemos a Él nuestra vida, porque en Cristo hay salvación. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que debemos de hacer. Venir al arrepentimiento, reconocerle como Dios, como Señor, como nuestro Salvador, nuestro único camino al Padre, conforme lo dice la Biblia, creer en Él y seguirle, leer la Biblia y conocerle, para ser llamados sus hijos.